Incluso hablamos sobre el resto de la historia mientras estaban en Egipto, pero hay un punto que voy a tratar esta noche y probablemente un poco el domingo, que vamos a llamar el final del juego. ¿Alguien quiere saber cuál es el final del juego? ¿Alguien quiere saber cuál es el final del juego? Muy bien, porque estas cosas fueron escritas para nuestra amonestación. Y podemos ver nuestra historia en el segundo Éxodo mientras leemos sobre este primer Éxodo. El Éxodo no había terminado. En la Pascua había un final del juego. Y obtenemos la palabra final del juego del ajedrez. ¿Alguien me escucha aquí? El final del juego es un momento cuando, aleluya, el tablero está a punto de ganarse o perderse. Muchos de los jugadores ya han venido y se han ido. Muchas de las piezas. Y es el final de todo, cuando la estrategia va a quedar clara, victoriosa o derrotada. El final del juego. Así que vamos a leer un poco sobre ello en el Éxodo. Y luego vamos a hablar de ello aquí durante el resto del tiempo que nos han asignado. Amén. Así que busquen conmigo en el libro de Éxodo 13, comenzando justamente en el versículo 17. Y dice así la palabra: y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios Yahvé no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque ese camino estaba mucho más cerca de ellos. Porque ya dijo, no sea que quizás el pueblo se arrepienta cuando vea la guerra y regrese a Egipto. Pero ya condujo al pueblo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Y los hijos de Israel salieron armados de la tierra de Egipto. Y Moisés tomó consigo los huesos de José, porque él había hecho jurar estrictamente a los hijos de Israel, diciendo: ciertamente Yahweh os visitará, y vosotros llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. ¿No es algo asombroso que cuando todos los demás dudaban de Yahweh, José dijera: él os visitará? Y saldréis de Egipto, y cuando vayáis, llevad mis huesos. ¿No es algo asombroso que pueda haber un remanente que crea incluso cuando todos los demás no creen? Eso es algo especial, ese es el espíritu de José. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Y Yahweh iba delante de ellos durante el día. Y una columna de nube los guiaba en el camino, y de noche una columna de fuego les daba luz, para que pudieran ir tanto de día como de noche. No quitó la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche de delante del pueblo. Vea 14, 1 y 2, y ahí es donde vamos a detenernos. Él dice: y Yahweh habló a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel para que den la vuelta y acampen. Delante de, veamos, Paharat, eso estaba bien, entre Migdol y el mar frente a Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: están enredados. Alguien diga: están enredados. Están enredados en la tierra, y el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los persiga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, para que los egipcios sepan que yo soy Yahweh. Y así lo hicieron. Padre, te damos gracias por tu palabra. Simplemente te alabamos porque tienes una palabra para nosotros esta noche, Dios. Oramos para que te manifiestes aquí y nos hables a cada uno de manera individual, Dios. Que sueltes una unción profética poderosa. Que sintamos que estamos aquí solos contigo. Que hables a nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas. Que trates con nuestras necesidades, nuestras fortalezas, debilidades y pecado. Dios, trata con nosotros, con nuestras esperanzas, sueños y pesadillas. Ocúpate de nosotros, Dios. Hemos venido aquí a escuchar una palabra tuya, Dios. Rezamos para que lo hagas. Y no decepciona. Ata al enemigo fuera. Derrama tu unción en él. Y salva a tu gente. Restaura a tu gente. Despierta a tu pueblo. Unifica a tu gente.
Bendícenos con la gloria que tuvimos contigo desde el principio. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos, denles algunos elogios. Aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios. Hermanos, hicieron un trabajo estupendo, como siempre. Gracias a todos. Amén. Vamos a entrar un rato. Aleluya. Hermanos y hermanas, hablemos un poco sobre el objetivo final. Mientras leemos ahora un texto, chicos, Moisés y nuestro pueblo, ellos saliendo de Egipto. La Pascua funcionó. Eso lo sacó de allí. Amén. Pero la historia no había terminado. Cuando salieron de Egipto, amén, debemos entender que había dos maneras en que podían viajar. Había un camino corto y un camino largo, al menos dos caminos. Y también te voy a mostrar otra manera, vía intermedia por la que podrían haber viajado. Así que al menos dos caminos, una tercera alternativa opcional, ¿de acuerdo? Un camino corto y un camino largo, ¿de acuerdo? Ahora, el camino largo, amén, podría haber tomado meses o incluso años para llegar a la tierra prometida. Mientras que el camino corto, uno de ellos se llamaba la Vía María. Díganlo conmigo, Vía María. Significa el camino del mar, ¿de acuerdo? Porque Mara o María significa amargo, significa salado. Así que esa Vía María era el camino del mar para subir, algo así como el Mediterráneo. Tengo un mapa allá arriba, un Dios que puedo mostrarte los diferentes caminos. Amén, el próximo estará bien. Amén. Verás que la Vía María es la pista morada. Esa es la pista. Podrían haber continuado, les habría llevado de 4 a 5 días llegar a la tierra prometida. 4 o 5 días, eso es todo lo que habrían sido. Esa es la Vía María, ¿de acuerdo? Esa es la ruta más directa, ¿verdad? Pero la Biblia aquí dice en el texto que tenemos delante que Dios no les permitió tomar la ruta más directa. De hecho, los llevó por el camino largo, ¿de acuerdo? ¿Me escuchas, hermano Rodney? Así es, los llevó por el camino largo. Y esta es la revelación. Para muchos de nosotros en la vida, el camino largo es el camino equivocado para nosotros. ¿De acuerdo? Pero necesitamos saber que el camino largo no es el camino equivocado para Dios. ¿Alguien me escucha aquí, de acuerdo? Solo porque el camino sea largo, no pienses que es equivocado, ¿de acuerdo? Este camino no solo era equivocado, sino que también era un camino difícil, ¿de acuerdo? Y para muchos de nosotros, cuando entramos en una situación y se vuelve difícil, se vuelve dura, decimos que el camino difícil oye Dios, no es el mejor camino, ¿de acuerdo? Pero tengo una palabra para ti. Este camino fue largo y este camino fue difícil. Amén. Pero fue, oye Dios, el mejor camino, ¿de acuerdo? Así que necesitamos cambiar nuestra mentalidad. De manera individual, en el ministerio y como nación. Que a veces Dios nos va a llevar por el camino largo. A veces nos va a llevar por el camino difícil. Pero de lo único que debemos preocuparnos es de esto. ¿Es el camino largo de ya? ¿Alguien me escucha? ¿Es el difícil el de ya? Si es el camino largo y difícil y es el de ya, me parece bien, porque sé que Él va a cuidar de mí. ¿Alguien me escucha aquí adentro? Sí. Sí, la Biblia nos dice, hermanos, en el versículo 17, que Él los guió, no por la tierra de los filisteos, no por el camino corto. Ese es el Vía María. Muy bien. El camino de Dios quizás no sea el más rápido ni el más fácil, pero siempre es mejor. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor Yahvé. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Para alguien aquí, Dios tiene una bendición para ti. Él tiene una bendición para ti. De verdad la tiene. Pero has estado mirando la situación en la que te encuentras y dices, hombre, me falta mucho camino. Está bien. Y algunos de ustedes, aleluya, la bendición está justo a la vuelta de la esquina. Pero miras tu situación y dices, hombre, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan complicado?
Y has mirado el tiempo que ha pasado y has visto lo difícil que es la tarea y dices, debo estar fuera de la voluntad de Dios. Pero esta historia de hoy nos dice que las cosas pueden ser difíciles, que pueden ser largas, pueden ser complicadas y aún así estarás justo en el centro de la voluntad de Dios. ¿Alguien me escucha aquí? ¿Está bien? Lo creemos a la manera americana, donde todo es fácil, todo es rápido. Hemos adoptado un cristianismo de microondas, gentil e idólatra. ¿Alguien me escucha aquí? Pero esa no es la manera en que Dios actúa. Así que estamos con nuestros hijos y es un camino largo, es un camino difícil. Dios no debe estar en esto. Estamos sentados ahí en nuestro matrimonio y es largo, es difícil y hay problemas. Y es como, oh, Dios debe no quererme aquí, ¿sabes? Y eso es una mala interpretación, amén, de nuestra Biblia. ¿Alguien me escucha aquí? ¿Está bien? Estamos en ministerios y es difícil, no es fácil. Suceden problemas. Supongo que Dios no me quiere aquí. Y a menudo estamos tan dispuestos a rendirnos, a cortar lazos y a huir. Cuando Dios siempre tiene un propósito, cuando nos hace pasar por algo largo, difícil y arduo, Él siempre tiene un propósito, pero ahí vamos, cortamos nuestros lazos y huimos. Y el propósito de Dios nunca se cumple en nosotros, ese que Él quiere cumplir en nosotros. Él los guió, hermanos, por el camino largo. ¿Ven? ¿Ven? Escuchen, amigos. Es cierto que una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos, pero eso no significa que sea lo mejor de Dios para tu vida, ¿de acuerdo? Puede que funcione para la geometría, pero no funciona para el camino que estamos caminando con ustedes. ¿Alguien me escucha aquí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Eso es individual. Eso somos nosotros como ministerio. Pero incluso como nación, hermanos, saben, no sé ustedes, pero miren nuestra historia. No estamos en el camino corto. 400 años no es la ruta rápida. Noticia de última hora, esta no es la Vía María. Fuimos por la ruta panorámica, cariño, sin paseos en barco, carruaje ni patrulla. Nos faltaron todas las atracciones del parque. ¿Hay alguien que me oiga aquí arriba? Está bien. Pero el hecho de que sea un viaje largo y difícil no significa que no tengamos razón. Justo en medio de la voluntad de Dios. Estamos justo donde debemos estar. Justo donde debíamos estar. Y podría hacerlo, aleluya. Me siento desconcertado cuando veo las noticias y siento una opresión en el pecho. Ya sabes, acabo de ver las noticias. Nate, le dispararon a un hermano en la cabeza y yo dije, hombre, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo sabes? ¿Sabes? Y podrías pensar, Dios, esto no funciona. Sé que nosotros, el pueblo, y sé que hay un movimiento, pero Dios, ¿podría suceder más rápido? Conozco a ese pastor, a los ministros, a los diáconos, al hermano Israel y a Rodney. Sé que todos están intentando llegar a California, están intentando llegar a Texas y oye, a Florida, pero Señor, está tardando demasiado. ¿Podríamos acelerar esto, Dios? ¿Podríamos hacerlo más rápido? ¿Podríamos tomar la Vía María? Sinceramente, déjame decirte como ministerio de gobierno, pero también como nación, que esto va a tomar un tiempo considerable. ¿Alguien me escucha aquí? ¿De acuerdo? Esto va a tomar tiempo y no te desanimes. Exactamente, así es, sí. Es una de las desventajas de ser un gran pionero. Una persona que en lo espiritual despertaste rápido puede volverse aburrido en la mañana estando solo. Y sabes todo lo que tiene que pasar, pero todos los demás están dormidos. Y ahí vas intentando hacer las cosas tú solo. Y nosotros como pueblo, miren, escuchen, hay muchas cosas pasando. Mucha gente sabe que somos los hebreos, pero les voy a decir, viéndolo, hey Dios, desde una perspectiva pastoral, muchos de los nuestros están tomando las decisiones equivocadas con la información correcta. ¿Alguien me escucha aquí? ¿Ellos ya están aquí? Tratando de tomar el camino corto, el camino rápido, el camino del mar, la Vía María.
pero no es el camino de ya. Individualmente en tu vida, debes saber que a veces Dios te pone en una olla de cocción lenta. A Él le gusta guisarlo y no freírlo. ¿Alguien me escucha aquí? Hablo de la buena comida. ¿Lo entenderán? Esto es Luisiana. Doug, ¿cocinas este finde? ¿Está bien? ¿Está bien? Sé que hace calor. Prepara un gumbo. ¿Qué vamos a hacer? Está bien, está bien. Pero eso es lo que tenemos que entender. A veces Dios se toma su tiempo. Así que en este contexto particular, ellos emprenden la salida. ¿Pero qué significa esto? ¿Por qué haría Dios eso cuando puede hacerlos llegar hasta allí en tan solo 4 días? 4 días. ¿Por qué haría eso? Bueno, te voy a dar algunas respuestas. Está bien. Y luego vamos a volver a nuestro texto. ¿Está bien? Número 1. Dios sabía que quería tratar con los enemigos de Israel. Así que los llevó por ese camino, porque ese camino los llevaría al Mar Rojo. Si hubieran ido por la vía María, no habría Mar Rojo. Sin Mar Rojo, no habría egipcios ahogados. Dios quería tratar con sus enemigos, así que los llevó por el camino largo. ¿Está bien? Revelación. Algunos de ustedes están en el camino largo y están enojados con Dios. Pero Dios te ha puesto en el camino largo porque va a tratar con tus enemigos en esa ruta. Y cuando termine, vas a mirar y esos enemigos ya no estarán. ¿Alguien me escucha aquí? ¿Está bien? Te lleva por la ruta larga porque quiere enfrentar enemigos en tu vida y a nosotros como nación aún no termina con nuestros enemigos. Mira, Peter, te oigo decir chu. ¿Cómo lo hiciste? Escúchame. Él está obrando, amigos. Aunque no lo veamos, Él está obrando. Aunque no lo sintamos, Él está obrando, amigos. Él no deja de obrar. Así que te pondrá en la ruta larga, pero está haciendo algo. Es una trampa. Dios lanza una leyub. ¿Alguien me escucha? ¿Se encuentra todo bien? Así que esa es una de las razones. La segunda razón, Dios quería probar a Israel y endureció a Israel llevándolos por el camino largo. Muy bien, el camino largo le hizo algo a Israel. No solo le hizo algo a los enemigos, sino que también les hizo algo a ellos. Muy bien, los probó. Pastor, ¿qué quiere decir? Así le mostró a Dios de qué estaba hecho Israel. Pastor, usted dice que Dios ya sabía de qué estaban hechos, cierto, pero le mostró a Israel de qué estaba hecho en realidad. Sí. Y ese camino largo mostró de qué estábamos hechos. Mostró que no éramos todo lo que decíamos ser. 5 días no habrían sido suficiente tiempo para que Dios probara a Israel. No puedes hacer nada en 5 días. ¿Está bien? ¿Está bien? Tercera razón por la que optaron por el camino del Sinaí. Bien. Dios quería que salieran de Egipto. Para empezar, para encontrarnos con Él en un lugar. Y le explicaron directamente al faraón el motivo de su encuentro. Dijo, dejen ir a mi pueblo. Quienes estuvieron con el ministro Brian ya saben la respuesta. ¿Está bien? Si hubieran tomado el camino de la vía María, se habrían perdido el monte Sinaí, se habrían perdido su adoración con Dios. Se habrían perdido la transfiguración del rostro de Moisés cuando él estaba, aleluya, con Dios en ese monte y tuvieron que poner un velo sobre el rostro de Moisés. Se habrían perdido los 10 mandamientos en ese monte. Dios los llevó por el camino largo para darles un nivel más alto de adoración. Tu vida. ¿Por qué Dios te está llevando por el camino largo? Para profundizar tu adoración. Vas a conocer mejor a Dios después de esto. Vas a estar más cerca de Él después de esto. Vas a alabarlo mejor. Cuando estés en la iglesia, cuando levantes tus manos, va a significar algo después de este viaje. ¿Está bien? ¿Está bien? Si pasas por algo durante 5 días, puede que no produzca una adoración. Digo, puede que sí, porque algunas enfermedades lo harán. Pero ¿sabes a lo que me refiero? ¿Está bien? ¿Está bien? Un nivel más alto de adoración. No nosotros como nación. ¿Qué va a hacer este camino largo por nosotros? ¿Qué significa este proceso de plantar esta denominación en iglesias por todo el país? ¿Qué va a hacer esto por nosotros como pueblo?
Nos va a llevar a otro nivel de adoración para que cuando Dios esté listo para nosotros, ¿adivina qué? Vamos a estar listos para Dios. Vamos, denle alabanza aquí adentro. Aleluya. Pero al mirar nuestro texto en el versículo 17, Dios dice, aleluya. Una de las otras razones por las que los llevó por el camino largo fue que les dijo esto. Dijo que no los llevó por el camino de la tierra ¿de quién? De los filisteos. Aunque ese camino estaba cerca, porque Dios dijo, vamos a evitar que ustedes... El pueblo se arrepiente cuando ve ¿qué? Cuando ve la guerra. Él los guió por otro camino, el camino largo por causa de la guerra. Lo que estás diciendo, pastor, es que Dios estaba diciendo que no estábamos listos para la guerra. Así que no nos llevó por el camino de los filisteos. Ahora, te dices a ti mismo, dices, pastor, pero yo conozco mi Biblia. Y el camino por el que fueron, que era el camino largo, igual tuvieron que pelear. Pastor, recuerda a Josué en el valle y a Moisés en la montaña. Mientras sostenían las manos de Moisés y éstas seguían en alto, tenían la victoria. Cada vez que bajaban eran derrotados y pelearon y lucharon contra los amalecitas. ¿Sabes a lo que me refiero? Los amalecitas. Pelearon contra los amalecitas. Usted dice, pastor, ¿de qué está hablando? No, míralo, está bien. Dijo que no estaba preparado para la guerra contra los filisteos. Esa es otra clase de guerra. Como ves, los filisteos tenían gigantes de su lado. Los filisteos eran un pueblo guerrero. Los filisteos eran de Nueva Orleans. ¿Compraron esa acción? ¿Entiendes lo que digo? El filisteo era de Compton, en el lado este de Atlanta. ¿Me entienden? En cada ciudad hay un barrio marginal. ¿Hay alguien que me oiga? Lafayette era el barrio de donde era el filisteo. ¿De dónde eran? Visir. ¿Dónde más? Macomb. Ustedes saben de lo que estoy hablando. ¿Sí? Fightingville. Sí. Ahí es donde está el filisteo. Lo curioso es que estaban dispuestos a luchar contra los amalecitas, pero no estaban dispuestos a luchar contra los filisteos. Dios dijo, no, ustedes no están preparados para ese drama. Voy a llevarlos a todos por el camino largo. Porque la guerra está bien. Lo curioso es que salimos de Israel actuando como si estuviéramos preparados para la guerra. En nuestro texto estaban marchando. La Biblia dice que iban armados. Eso está en el versículo 18. Iban armados. Cuando vuelves al hebreo, eso significa que estaban en formación militar. Marchando en filas y columnas. Se marcharon de Egipto luciendo realmente bien. Izquierda, izquierda, izquierda y ahora derecha. Se veían muy bien. Parecían que podían pelear. Sonaban como si pudieran pelear. Incluso pensaban que podían pelear. Pero Dios sabía que no estaban listos para ninguna pelea. ¿Alguien me escucha aquí? ¿Hay alguien aquí? Escucha, puedes parecerlo, sonar como si lo fueras, incluso pensarlo, pero eso no significa que estés listo. Y la persona que sabe si estamos listos o no es Dios. Dios siempre sabe cuándo estás listo. En tu vida individual estás orando por algunas cosas y esperando por otras. Lo sé porque todos lo estamos. Yo también estoy esperando algunas cosas. ¿Alguien me escucha aquí? Y a veces siento que no estoy en el camino corto, sino en el cual estoy en el camino largo. Pero a veces te miras y dices, puedes pensar que estás listo. Puedes sonar como si estuvieras listo. Pero te conozco muy bien. Y no estás tan listo como pareces estarlo. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Suenan así. El Espíritu Santo me dice, insístelo en mí. Muy bien. Todos ustedes suenan como si estuvieran listos para el matrimonio. Algunos de ustedes solteros aquí presentes. Pero Dios sabe que no están tan listos como creen. Todavía tienes un poco de juego en ti. ¿Alguien me escucha aquí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es hora de estar realmente listo. Deja de jugar, deja los juegos. Si vas a hablar como si estuvieras listo, entonces está listo. Demuestra a Dios que estás listo. ¿De acuerdo? Así hallarás pareja. Recuerdo que a los 6 años de casados, la primera dama y yo orábamos por hijos. Pero al orar, yo tenía un ojo abierto pensando, Señor, hijos. Muy bien.
Y no era que tuviera ningún problema. No había ningún problema conmigo, pero soy el menor de 6. Nunca cuidé a ningún niño. Ni siquiera sabía si a los niños les iba a caer bien. ¿Entiendes lo que digo? Y debo haber sido su primer cliente en consejería porque le preguntaba. Entonces, ¿cómo funciona exactamente eso de los niños? ¿Qué es lo que más les gusta hacer con eso? Y ella me decía que era genial. Ella me decía que les ibas a caer realmente bien. Pero me decía, vas a estar bien. ¿De acuerdo? Dios se tomó 6 años. 6 años antes de que tuviéramos hijos. ¿Ves? Porque a veces uno puede pensar que está listo, pero Dios sabe que no lo estás. ¿Alguien me escucha aquí? ¿De acuerdo? Algunos de ustedes están esperando un negocio o esperando que ese negocio florezca como las promesas de todo eso. Algunos están esperando que llegue ese dinero. Oh, sí, voy a predicar sobre eso. ¿Ven? ¿Quién está esperando en Dios por algo aquí? Vamos, no se hagan. Sé que es tarde, pero si fuera el partido de fútbol estarían despiertos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Así que si soy fanático del baloncesto, así que aleluya, a veces puedes estar esperando en Dios y Dios está esperando en ti. ¿Sabes a lo que me refiero? Y Él te dice, yo conozco mi promesa, conozco la bendición, la vas a recibir. La vas a recibir. Pero solo estoy esperando para trabajar algunas cosas en ti. Y sabes, cuando lo recibes después de la espera, miras a Dios y le dices, sabes, me molesté un poco por lo que tardaste. ¿Sabes a lo que me refiero? Miras a Dios y le dices, sabes, me molesté un poco, pero tenías razón. ¿Sabes qué? Sí, tenías razón. No estaba listo como pensaba, no. Y Dios te mira como, ¿con quién crees que estás hablando? ¿Crees que esta información es nueva para mí? ¿Sabes cuántas personas podrían decir que después de recibir la bendición no estaban preparadas la primera vez que la pidieron? ¿Vale? Alguien diga, sí, prepárame. Por mis bendiciones, en el nombre de Jesús. Vamos, denles algunos elogios a todos aquí arriba. Amén. Está bien. Como nación, estamos observando este movimiento, amigos, y queremos acelerar las cosas muy rápido. Pero puedo decirles que ustedes nos miran y dicen, no estáis preparados. Ustedes no están listos. Ya ven cómo se comportan entre ustedes. Ustedes piensan, ustedes están listos. ¿Ven cómo actúan? Y miren el video de ustedes, Dios, los veo en YouTube que están peleando con Popeyes, peleando entre sí por un poco de pollo. Dicen que están listos para mudarse, pero listos para ir ¿a dónde? Cariño, ustedes pelean por proyectos que ni siquiera son de su propiedad. Si les diera sus propias tierras, ¿qué demonios van a hacer con eso? Queremos acelerar las cosas. Mira a tu vecino y dile, tómate tu tiempo. Sí, como nación, Él siempre nos tiene en su tiempo. Y tenemos a mucha gente cometiendo errores cuando no estamos preparados como sociedad. Como podrás ver, Verás, tenemos que construir algunas cosas. Él los tomó. Los llevó por el camino más largo. Parecía que estaban preparados. Incluso parecía que estaban preparados, pero no lo estaban. Y Dios sabía que no estaban preparados para la guerra. Está bien. Es otra cosa cuando sales de la esclavitud. Está bien, cuando sales de la esclavitud todavía tienes una mentalidad de esclavo. Puedes ser liberado de la esclavitud, pero seguir siendo un esclavo por dentro. Y te digo, tenemos a mucha gente en el movimiento. Está bien, estamos despiertos. Nosotros. Sí, tenemos muchas cosas mal con nosotros. ¿Entiendes lo que digo? Y espero que nadie sea prejuicioso. ¿Entiendes lo que digo? Porque no quieres ser así. Bien, está bien, se quedaron callados, ¿verdad? Queremos amar a todos, ¿de acuerdo? Y puede ser tan poderoso para la gente como quiera ser. Pero dime una cosa, ¿puedes adivinar qué sigue estando en tu ADN? Esa misma esclavitud. Todavía se encuentra aquí. Nuestra gente que viene de las islas actúa diferente a nosotros. Nuestra gente que viene de Ghana actúa diferente a nosotros.
Nigeria, ellos actúan diferente a nosotros. Ellos lideran de manera diferente. Ellos entran en cualquier empresa en cualquier momento, sin importar qué razas estén bajo su mando, y no tienen ningún obstáculo ni complejo de inferioridad para liderar a cualquier raza que esté bajo ellos. Todavía tenemos algo en nuestro ADN. ¿Me están escuchando aquí? Hoy por hoy, mientras más nos alejamos de la esclavitud, esto más disminuye. Y podemos orar allá para que haga una obra sobrenatural en nosotros. Pero hasta que esa obra se complete, podemos hablar como si estuviéramos listos. Podemos parecer que estamos listos, pero no estar completamente listos. Que alguien diga con fuerza: sí, Señor, haznos personas sabias y listas como un pueblo unido para poder liderar dignamente en tu santo nombre y siempre para tu eterna gloria. Vamos, denle alabanza ya aquí. Hermano Israel, ¿recuerdas que hablamos de eso? ¿Recuerdas que hablamos de eso? Sí, 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 oh sí, así es. Todavía nos falta un poquito más. Nos falta un poquito más. ¿Estás de acuerdo con eso? Ya trabajará en nosotros. La Biblia dice que no nos pondrá en algo para lo que no estemos listos. En el Salmo 103:14 dice que Él conoce nuestra condición y que no somos más que polvo. Muy bien. En 1 Corintios 10:13 Él dice: no serás tentado más de lo que resistas. Es por este motivo. No los llevó hacia la tierra de los filisteos, porque Él los conocía por dentro y por fuera. Y sabía que había cosas que podían manejar en ese momento y otras que no. Así que los puso en el camino largo. ¿No les parece algo, hermanos? Ahora, no están gritando porque, escuchen, algunos de ustedes están molestos por eso. Pero el camino de Dios es el mejor camino. Muy bien. Así que tengo en mis notas: Dios proporciona nuestras pruebas según lo que podemos soportar. Él nos prepara para pruebas mayores usando pruebas menores. Sí. ¿De acuerdo? Es como un enfoque gradual. Es como el sistema escolar. No vas directamente al 9º grado. No, tú realmente empiezas en primero. En el jardín de infancia o preescolar, uno va subiendo de nivel poco a poco. Es un enfoque gradual y así es como Dios maneja las pruebas y tentaciones en nuestras vidas. Él no te pone a pelear con los filisteos primero, no te deja luchar con los amalecitas, no lo hace. No peleas con el visir primero. No hay manera. Está bien, podría ser en Compton o tal vez en Queens o incluso en el Bronx. ¿Ves lo que digo? Bien, David peleó contra el león y el oso antes de enfrentarse a Goliat. Proporciones. Así que cuando llega la prueba, si ya te has preparado bien para ella, estás equipado, estás listo y te encuentras en la mejor posición para la victoria. Así que el camino largo, el camino difícil, aún puede ser el camino de ya. Vamos, denle gloria a Dios, amén. ¿De acuerdo? Acabamos de hablar de aleluya, el objetivo final, y por eso están tomando este camino largo. Así que Dios los guió hacia el Mar Rojo. Se llevaron los huesos de José. Ya les dice aleluya que Él irá delante de ellos. Columna de nube y columna de fuego. Para cuando finalmente llegamos al capítulo 14, parece que Moisés y todo su equipo por fin entendieron que aleluya, que realmente no estaban siguiendo la ruta de la vía Maris en su camino. Ellos entendieron eso. Volvamos a poner el mapa. Vamos, regresemos un poco a la geografía. Moisés y los demás lo entendieron. Dicen: está bien, Dios, no vamos a tomar la vía Maris, que es la ruta más corta. ¿Puedo tenerlo también detrás de mí? Que no vamos a tomar la vía Maris, que es la ruta más corta, ¿de acuerdo? Esa es la ruta morada. Pero había una ruta alternativa. Además de la vía Maris, la verán ahí en rojo. Se llamaba el Camino del Rey. Muy bien. Y entonces Dios los hace moverse hacia el sur. Están saliendo de Egipto por este lado y están entrando en la península del Sinaí, que está aquí. Bien, no tomaron la vía Maris y se movieron al sur. Moisés y todo Israel decían: seguramente nos va a poner en el camino del rey. Muy bien, seguramente nos va a poner en el camino del rey.
Ellos tenían tanta fe en que Dios los iba a poner en esa ruta, esta segunda ruta, el camino del rey, que tomaría 10 días, no años, 10 días para lograr alcanzar la tierra prometida. Así que lo que hicieron fue empezar a girar hacia el camino del rey, incluso antes de consultar con Dios. Ellos asumieron que como no tomaron la ruta más corta, Dios los iba a poner en la segunda ruta más corta, que era el camino del rey. Muy bien. La suposición era incorrecta. Muy bien. Así que cuando llegamos al capítulo 14, versículo 1, mira lo que Dios les dice. Y Yahvé habló a Moisés. Ahora ya lo hicieron, dieron la vuelta, Señor. Han girado en la carretera del rey. ¿Sabes a lo que me refiero? Lo hicieron, dieron la vuelta. Diles lo siguiente, háblales a los hijos de Israel para que cambien de rumbo. Y que en hebreo cambiar de rumbo quiere decir dar la vuelta en U. Significa que has empezado a ir por un camino que yo no te dije que fueras. ¿Hay alguien que me escuche aquí? Hiciste una suposición que estaba equivocada, ¿de acuerdo? Él dice que giren, eso significa dar una vuelta en U. En el ejército a eso le llamaríamos hacer un giro de 180 grados. Dios dice, detente, date la vuelta y ve al otro lado. Nunca te dije que fueras por ahí. Has hecho una suposición, ¿está bien? Y entiendo por qué hicieron esa suposición, porque en realidad solo había 2 maneras de llegar a Canaán desde aquí. Las únicas que tenías eran la vía María y el camino real, y eso era todo. ¿Está bien? La suposición según los estándares humanos era la correcta. Desde un punto de vista lógico humano, ese camino era el correcto. Pero cuando Dios entró en la ecuación y pasamos de lo humano a lo divino, estaba completamente equivocado, aunque ante los ojos de los hombres fuera correcto. Dios dijo, da la vuelta, da media vuelta. Y le dijo eso a Moisés para que se los dijera a ellos. Ahora cualquiera que conociera la geografía en ese momento diría, Moisés, vamos, amigo. ¿A dónde nos estás llevando? ¿Hay un barco en el que nos vas a poner cuando lleguemos al fondo de este mar rojo? ¿Qué vas a hacer? Vuelve a poner el mapa. Por favor, vuelve a poner el mapa. ¿De acuerdo? Entonces llegan a esta península del Suez. Y yo tenía un puntero en la casa. Ustedes debieron haber traído mi puntero. Porque ahora estoy todo sobre el mapa. No lo voy a tocar. Llegan a la península del Sinaí. Ese es el pequeño punto triangular en la parte inferior del mapa. Justo aquí pasan por Vía María. Bajan por la carretera del rey y giran. Dios dijo, den la vuelta. Hazlo tú. Retrocede. ¿De acuerdo? Lo que muchas personas no entienden es que la topografía aquí, la forma en que funciona todo el terreno, son grandes formaciones montañosas de arriba a abajo y de abajo a arriba. ¿Está bien? Ellos van caminando por la costa. Una vez que pasas la carretera del rey, te quedas atascado. Te quedas atascado porque entras en este pasillo de puras montañas que te llevan todo el camino hasta el mar de Acaba. Baja por el mar de Acaba y el Suez Agón y desemboca en el mar Rojo, pero son montañas que hacen esto. Y estás en medio del mar y las montañas. Así que empezaron a caminar por este camino y esa era la dirección en la que Dios quería que fueran. Y lo que ellos no entienden es que cuando vayan a regresar por el Sinaí, las montañas que formaban una U, eso lo va a cerrar justo aquí. Así que va a ser un callejón sin salida. Puedo enfatizar en la palabra muerto, muerto, muerto. O si todos mueren, es un callejón sin salida. ¿De acuerdo? Así que ese fue el camino por el que Dios los llevó. Y entonces, en el 14.2, menciona los nombres de estos lugares. Pajajara, entre Migdol. Y estos son lugares reales que puedes señalar en un mapa. Y el mar frente a Baal Zephon. Delante de él acamparéis junto al mar. Déjenme mostrarles un par de fotos de cómo se veía, hacia dónde iban. Muy bien. Vamos, Sambu. Veamos. Vamos. Muy bien. Pasa a la siguiente. Aleluya. Bien, ven esas montañas así de las que les estaba hablando.
Y entonces al bajar por ahí es como si estuvieran atrapados por las montañas. Muy bien. Y están llegando por el lado del Mar Rojo, que es nuestra actual zona de Suez, el canal de Suez. Adelante, dale la vuelta a otra diapositiva. Está bien. Y Dios les dice que están entre las montañas y el mar y que llegan a la playa en un lugar pequeño que se parece a eso. Es un callejón sin salida. Para todos ustedes. Es un callejón sin salida. No hay forma de moverse y no hay a dónde ir. ¿Hay alguien que me oiga aquí arriba? Una revelación que quiero compartir con ustedes. ¿Está bien? A veces Dios te va a decir que des la vuelta en U. A veces Dios sí te va a decir que cambies de dirección. Y no va a tener ningún sentido. Esto sucede principalmente porque Esto de aquí realmente no tenía sentido. Pero cuando nuestro Dios te dice que cambies de dirección, es porque quiere darte su bendición. Número 1. Número 2, Él ve cosas que tú no ves. ¿Hay alguien que me oiga aquí arriba? Y en tercer lugar, te va a mostrar quién manda realmente en vuestra relación. Eso es lo que provoca un cambio de rumbo. Te indica quién está realmente al mando, si estás bajo el señorío de vosotros o no. esto se debe a que Aquí tienes que ir por el camino que ya sabes es el correcto. Y Dios te dice, date la vuelta y ve por este otro camino. Vamos a averiguar cuánto crees. Vamos a descubrir quién es realmente Dios. Muy bien. Vamos a tomarlo y desglosarlo. Tus hijos hacen lo que quieren, pero tú entras en la habitación y les dices, dejen de hacer eso. Vamos a descubrir en ese mismo momento quién manda. Si siguen haciéndolo, tus hijos son los que mandan. Y tú no mandas, tú se los dices, pero ellos siguen haciéndolo. Vas, se los quitas y sientes hacer algo. ¿No has hecho nada? no ha acontecido. Nada de nada en absoluto. Sí, ahí te das cuenta de quién manda. Ahora, llevemos esto de los niños al lugar de trabajo. Eres un supervisor. Muy bien, y tienes un equipo a tu cargo que administra y hace diferentes cosas. Y entras y les das un plan, y luego la siguiente semana tienes una nueva idea y ellos ya están ejecutando el plan que les diste. Y les dices, escuchen, en vez de eso, olvídenlo. Hagamos esto otro. Ahí mismo vas a descubrir quién manda de verdad. Y vas a descubrir en quién realmente puedes confiar en esa relación. Porque las personas que solo piensan en sí mismas dirán, ya hice todo el trabajo y dediqué mi tiempo. ¿Y ahora vienes a cambiarlo todo a último momento? No predico sobre algo ocurrido en esta conferencia, amigos. Pero podría haberlo hecho. En la iglesia descubrirás quiénes son realmente los jefes, ministros y diáconos, viendo quién manda y qué tan sumisos son los pastores en tus ministerios. Escucha, cuando llegues y cambies el rumbo de algo, vas a descubrir quién realmente está bajo autoridad y quién realmente no. Cortejar. Entonces, cuando Dios le dio una orden a Moisés, ¿qué crees que hizo Moisés? Se dio la vuelta. Ahora, ¿cómo hizo Moisés para que todos esos negros hicieran eso? Quiero saber algo. Les digo, ese tipo era un milagro. Escuchen, ¿cómo lo hizo? Cuando esos negros sabían que eso era una sentencia de muerte, bajar por ahí, no sé cómo lo hizo, amigos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Un cambio de dirección. Déjenme compartir algo con ustedes, especialmente si fueran invitados de fuera de la ciudad. Saben, cuando ya le reveló a mi familia y a mí que somos ese pueblo, eso fue un cambio de dirección para mí, ¿de acuerdo? Y fue un cambio de dirección para el ministerio. Ustedes están sentados al lado de personas que empezaron con nosotros. Personas que han estado aquí 14, 15 años, 20 años, han estado con nosotros desde el principio. Y yo no empecé saliendo, ¿quién es el pueblo? No empecé así. ¿De acuerdo? Yo empecé con el cristianismo básico. Y ese era el camino que yo seguía. Pero ya sí que intervino. Dijo, tu teología es correcta, pero erraste las identidades en este libro. Sí, sí. Es Jesús. Sí, claro. Sabes, es a través del evangelio. La salvación es por la fe. Por gracia, no por obras.
Todo eso lo tienes bien, pero te equivocaste con los colores. ¿Entiendes lo que te digo? Te equivocaste con los colores. ¿Sabes? Cuando coloreábamos, a veces ponían números en los dibujos y tenías que colorear según el número. Bueno, nunca fui bueno en eso. Así que mi Biblia tenía los colores equivocados. Así que tuve que hacer un cambio de dirección. La teología era la misma, pero las identidades eran diferentes. Y podrías pensar que eso no importa, pero marca una gran diferencia. Se trata de un cambio de dirección. Ahora, justo en ese preciso momento, Dios quería ver de quién era yo. Si era mi propio hombre o si era su hombre. Si soy mi propio hombre, voy a ignorar lo que veo claramente expuesto en la Escritura. Y voy a seguir caminando. De la manera en que me enseñaron en las clases de seminario, la manera en que me enseñaron en la iglesia gentil, la manera en que me enseñaron durante estos años en la temporada de los gentiles, ignorando toda la evidencia en nuestras escrituras. Estaría ignorando la Biblia y sería mi propio hombre y no el hombre de ya. Muy bien, pero lo que pasó fue que miré mi Biblia y como yo venía del campo de la palabra, está bien. Respetas tu Biblia y respetas todo lo que dice. Y si dice cabello como lana y pies como bronce, entonces así es. ¿Entiendes bien lo que te digo? Si el texto dice que pensaban que Pablo era egipcio, entonces es que así fue exactamente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y eso es todo. Si dicen que eran Jeremías, que sus rostros eran negros. Si la Biblia lo dice y aleluya. El cantar de los cantares de Salomón, soy morena y hermosa. No voy a saltarme partes de mi Biblia. Así es como es. ¿De quién soy yo? ¿O soy un hombre de ya? ¿O soy mi propio hombre? Así que tuve que hacer, ¿qué? Un cambio de dirección. Yo iba por un camino que Dios dijo, no quiero que estés en ese. Muy bien, tenemos muchos predicadores y pastores que tienen la misma información, hermano. Intentan parecer hombres de Dios, pero en realidad no lo son. Son sus propios hombres, o son, va a ser difícil decirlo, son hombres de los hombres. ¿Sabes a lo que me refiero? No lo digo en ese sentido, pero bueno, como lo quieran tomar, así lo tomen, pero yo... ¿Qué está diciendo, pastor? Están tan preocupados por lo que la mayoría va a decir de ellos, creyendo que los colores se han mezclado, que lo saben pero lo ignoran. O hay quienes dicen, bueno, ¿qué clase de diferencia real hace esto? La verdad es que hace una diferencia que es totalmente eterna. Puedes verlo, logras percibirlo, un cambio de dirección. Ahora, cuando ya hizo un cambio de dirección en mí, entonces tuvo que hacer un cambio de dirección en nuestro ministerio. ¿Alguien me escucha aquí adentro? Y lo hicimos. Aleluya. Nos sentamos con todos los líderes en mi pequeño cuarto y dijimos, esto es lo que hay. Saqué las fotos, fui a la Biblia, fui a Aleluya. Allí te lo dirán. Lo hice línea por línea, precepto sobre precepto. ¿Qué harás con esto? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Vamos a salir de aquí, actuar como si no fuera real? Y ser como el resto de esta gente, ya sabes. ¿Me entiende? Intento mejorar en ello, señora Mary. De verdad lo intento. Intento trabajar en eso. ¿Qué hacemos? ¿De quién somos hombres? ¿De quién somos mujeres? ¿Sabes? Y ese tipo de cosas requiere valentía, hermano. ¿Sabes? Pero siento que estamos en buena compañía porque Isaías necesitaba valentía, Jeremías necesitaba valentía y Débora necesitaba valentía. Ya sabes, es simplemente un cambio de rumbo. Ahora, voy a hacérselo saber a todos, porque en realidad perdimos a aquellas personas que no pudieron seguir el camino que solían seguir para saber lo que era correcto.
Tú verás, porque la historia solo mostraba la vía María y la historia mostraba que solo el camino real te puede llevar a Caná. todo Bien. Pero Dios es Dios. Él puede abrir camino en el desierto y abrir paso en el mar. Ven, Dios dice, puedo llevarlos allí de otra manera si tan solo confían en mí. Pero cuando te acostumbras a tu antigua manera, ¿alguien me escucha aquí? Y vienen con una nueva manera, un cambio de dirección. Eres demasiado orgulloso para cambiar de dirección. No tienes suficiente fe para cambiar de dirección. No tienes suficiente valentía para cambiar de dirección. Así que vas a ir con el resto de la gente, la antigua manera que ahora es la manera equivocada. La manera equivocada. Sí, la manera equivocada. Porque cada vez que el Señor te revela algo, cuando Él dice, quiero que cambies de dirección y tú sigues yendo por donde quieres ir. Ese camino que antes era correcto, ahora se vuelve equivocado. Y pongo esta convicción sobre todo hebreo que lee las Escrituras. Y esas Escrituras muestran que nosotros somos ese pueblo. Y ellos lo saben. Doy el credo esta noche. Estás en error. Estás en doctrina falsa. Estás viviendo una mentira cuando conoces la verdad. Y estás en el camino equivocado. Hay un camino que al hombre le parece correcto, pero su fin es la muerte. Sigues a una iglesia del pasado. Hay un nuevo alguacil, una nueva iglesia que surge, un nuevo pueblo, una nueva dispensación, un nuevo despertar. Si tú estás... Dios mío, Dios mío, Dios mío, estás en error, estás en pecado. Escúchame, vuelve a la Escritura. Esto no está en mis notas. Ahora mismo estoy perdiendo la cabeza. Cuando fue nuestro tiempo, la primera vez en el libro de los Hechos, y el tiempo de los gentiles aún no había llegado. Pedro sabía que era nuestro tiempo. Ni siquiera estaba jugando con ellos. La gente decía, yo no voy a entrar en tu casa. Aquí no pasa nada. Pero él estaba actuando según la manera antigua. Actuar así estaba bien en ese entonces, pero Dios estaba haciendo algo nuevo. Al intentar hacer las cosas a la antigua, cuando Dios está haciendo algo nuevo, estás en un error. Así que tuvo que visitar a Pedro y ponerle una sábana con animales y decirle, Pedro, vamos. Oh, no, Señor, yo no como nada impuro. Le dije, cariño, ¿qué? ¿Yo no limpio? Ay, cariño, ¿cómo vas a llamar impuro a algo? A lo que yo no limpio. Si yo te lo estoy enviando, ni se te ocurra llamarlo impuro, Pedro. Estoy enviando esto desde el cielo. Aquí arriba es santo. Pedro, tú no has estado en una santidad como esta, Pedro. Levántate y come. Pedro tuvo que cambiar de dirección. Si no lo hacía, habría estado en error. Pasó de hebreo a gentil. Así que Pedro tuvo que pasar de hebreo a gentil. El cambio está regresando. Y tenemos algunos Pedros por ahí que quieren quedarse como gentiles cuando está regresando a los hebreos. Y de la misma manera Pedro estaba en error. Muy bien, nosotros también podemos estar en error si no nos movemos con nuestro maestro. Vamos, denle alabanza aquí, un cambio de dirección. Vamos a descubrir quién está realmente a cargo, amigos. De eso se trata todo esto. Por eso le doy la gloria. Aleluya. De eso se trata todo. Y hemos perdido a algunos en el ministerio, amigos. Así es. ¿Saben a lo que me refiero? Simplemente no pudieron soportar toda esa presión acumulada. Ir en contra de John MacArthur jamás. ¿Entienden lo que digo? Como si fuera Dios. Como si Él no pudiera equivocarse. Como si Dios no hablara por otro, anunciando el fin de esa etapa y que hace algo nuevo.
pero nuestra gente siempre ha tenido problemas para escuchar a los nuestros. Voy a tener que hacerlo, Rodney. Ya ni siquiera estoy siguiendo mis notas, pero te voy a decir lo que va a pasar. A medida que revivamos, van a venir muchos gentiles. Vendrán a buscar nuestra iglesia porque la Biblia dice que van a sujetarse firmemente de tus faldas y exclamar con fe, llévanos a tu Dios. ¿Están de acuerdo? ¿De acuerdo? Y no hay nada de malo en eso. Así lo dice la Biblia y así es como debe ser. Fuimos creados desde el inicio como sacerdotes. Para Dios fuimos creados como testigos. Nuestra nación y nuestra meta es volver a eso. Lo curioso de Filadelfia es esto. Bajo la dispensación de los gentiles intentábamos ser gentiles. Todo. Poníamos su música aquí adentro, actuando como si nos gustara. Solo estábamos como... Hacíamos lo que podíamos, estaban en el liderazgo, teníamos una guitarra, ¿sabes? Simplemente hacíamos de todo. ¿Alguien se acuerda? Hacíamos de todo. Y les digo, no conseguimos ninguno. Y los que conseguimos, esos no eran. No, esos no. Eran más negros que nosotros. Así era. ¿Puedo ser transparente aquí? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora descubrimos que somos los hebreos. Empecé a predicar que somos los hebreos. Parecía que Dios abrió la puerta. Y desde que hemos estado predicando que somos los hebreos, un domingo vienes aquí y es, ya sabes, no digo que sea, ya sabes, no digo que sea 50-50. Pero estamos recibiendo mucho más que cuando poníamos su música. Es casi como, no lo puedo explicar, es algo espiritual. La Biblia está cobrando vida. Ahora no nos desviemos. Hay algunos de nosotros que no nos quieren escuchar. Pero a ellos sí los van a escuchar. Oh, ustedes no me están escuchando aquí. Vas a YouTube y hay un montón de ellos que saben, que han estudiado y que saben que nosotros somos ese pueblo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y ellos hablan de eso. A veces los veo y alguien me dice, pastor, tiene que ver a tal y tal. Vienen y dicen de todo y yo digo, ya se lo han estado diciendo a ustedes. Pero por mi complexión, por mi pigmentación, ya sabes, pero como sea que lo entiendan es como lo tienen que entender. Lo que digo es que algunos de los nuestros van a ser alcanzados por ellos. Al cambiar la dispensación por primera vez, ¿adivina quién fue el principal evangelista? Cambió de los hebreos y pasó a los gentiles. ¿Sabes quién fue el primer evangelista? Los hebreos. Pablo fue un gran enviado de los gentiles. Él ni siquiera es gentil, pero va a la comunidad gentil para salvar a los gentiles. ¿Por qué sería algo extraño que cuando cambie de nuevo de gentil a hebreo, tengamos algunos Pablo, algunos gentiles que regresen a la comunidad hebrea y decir, oye, tú no sabes quién eres, pero estoy a punto de mostrarte quién eres en esta Biblia? Te has equivocado y tienes que salir de este gueto. Déjame llevarte a este lugar. Tienen que predicar aquí en Atlanta y vamos a mostrarte tu historia. ¿Ves lo que te digo? Déjame profetizarte. ¿Tú sabes? ¿Cómo sabes que Él está haciendo eso? Ya está sucediendo. Podría decir ese nombre ahora mismo. Ya está sucediendo. ¿Saben qué? Están compartiendo su corazón con nosotros. Déjenme volver a lo mío. ¿Siguen despiertos allá? Entonces, en los versículos 4, 5 y 6 del capítulo 14 salen de Egipto. ¿De acuerdo? Puedo ser más sincero aquí porque no es un domingo, así que voy a ser un poco más directo, un poco más. Iglesia de los Hebreos, si no les molesta, ¿de acuerdo? Entonces, en los versículos 4, 5 y 6 del capítulo 14, el faraón no ha terminado con Israel, ¿de acuerdo? No han terminado para nada. El faraón y Egipto como que cambiaron de opinión. Se arrepienten de haber dejado ir toda esa mano de obra gratis. ¿Entiendes lo que te digo? Dicen, no, eso lo estábamos obteniendo gratis. Ahora tengo que recortar. ¿Qué?
Ahora tengo que pagar ¿qué? No, mejor vamos a buscarlos de nuevo. Estábamos equivocados, ¿de acuerdo? Cambiaron de opinión, ¿de acuerdo? Ahora, permítanme decir esto de pasada y ya nos vamos a ir de aquí. Bueno, tal vez todavía no. Alguien dijo cambien de opinión. ¿Notas que en los derechos civiles le han puesto fecha de caducidad a nuestros derechos? En concreto, la ley de derechos electorales. ¿Tú? ¿Tú sabes que dentro de unos 9 años nos estarán espiando para que podamos votar? No. Le dije eso a la primera dama y ella me dijo, hombre, ¿por qué no hacen que nuestro derecho al voto sea indefinido? ¿Por qué le ponen fecha de caducidad a nuestros derechos civiles? Le dije, eso es por si algún día cambian de opinión. ¿Por qué otra razón harías eso? Bueno, el faraón cambió de opinión y dijo, voy a ir tras Israel. El faraón pensó que Israel estaba atrapado. Alguien diga atrapado. No de esa manera, pero estaban atrapados. Tengo que mantenerlos arriba. Tengo que mantenerlos arriba. Está bien. No dejo que nadie se acerque y me abofetee, ¿no? Pipí. Te voy a dar el único TTP. ¿Qué vas a hacer con el té? Está bien. De acuerdo, me parece perfecto. ¿Ah? Muy bien, entonces aquí es donde vamos a comenzar. Aleluya. Así que Israel se vio envuelto. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que se enredaron. Vean el verso 3. Digo a todos. Están enredados en la tierra. ¿Ven? Eso es lo que está diciendo. Así que el faraón dice que ellos, no lo voy a repetir, pero creía que Israel estaba atrapado. Ahora, Matthew Henry dice esto. Él pensaba que Israel estaba atrapado, pero la trampa era para él. La trampa en realidad era para él. ¿Sí? Sí, jugaba a las damas y Dios jugaba al ajedrez. Sí. Dios lo llevó por ese camino, entre esas montañas, en ese callejón sin salida, y él dijo, están atrapados, están enredados, pero la trampa era para él. La revelación es que lo que al principio parece ser tu ruina, Dios lo usará para arruinar a tus enemigos. Lo que al principio parece ser tu ruina, Dios lo usará para arruinar a tus enemigos. Pienso en el libro de Esther que acabamos de estudiar. Y cómo Amán prohibió la ley y estaban a punto de matar a los hebreos, pero Dios usó esa ley. Y todos los problemas que estaban destinados a arruinar a nuestro pueblo, lo utilizó para arruinar a todos los enemigos de nuestro pueblo. Lo que el diablo planeó para mal, Dios lo convirtió en bien. Y piensa en el propio Amán, en cómo construyó esa horca para Mardoqueo. Y fue en la misma horca donde fue colgado. Lo que él pensó que arruinaría a Mardoqueo, al final terminó arruinándolo a él. No sé quién está tratando de arruinarles a ustedes. No sé quién está tratando de difamar su nombre. Quién quiere hacerles daño. Quién quiere que la gente piense que ustedes no son esto o aquello. No sé quién. ¿Quién está tratando de meterse en su matrimonio o arruinar a sus hijos? No sé quién intenta despedirlos, frenar su negocio o poner malas reseñas. No sé, pero tú sí. Y Dios lo sabe. Pero lo que también sabemos es que cualquiera que toque a Israel, toca a la niña de los ojos de Dios. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Dios le dice a su pueblo, bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga. Recuerda, Dios se encargará de quien intente dañarte y de lo que planearon para tu mal, del hoyo que cavaron para ti. Ellos mismos van a caer en ese mismo hoyo. Y esa es una palabra para algunos de ustedes. Quita tus manos de ellos y deja que Dios se encargue de ellos. ¿Alguien me escucha aquí? No vas a tener que pelear en absoluto. Ellos ni siquiera tuvieron que pelear. Todo lo que tenían que hacer era seguir las instrucciones de Dios. ¿Sabes? Escucha, ellos van a pensar que te tienen. Van a decir se acabó. Ya está, se enredaron. Todos ellos mismos. Atrapados. Pero Dios dice, es una trampa para ustedes.
¿Sabes a lo que me refiero? Aleluya, aleluya. Pienso en Yeshua y Satanás. Satanás pensó que la cruz iba a arruinar a Jesús, pero la cruz lo arruinó a él y a su reino. Vamos, ¿alguien me escucha ayudándolo? A nivel nacional, hermanos, tenemos muchos enemigos. Tenemos enemigos, aleluya, que conocemos y enemigos que no conocemos. Tenemos enemigos que saben exactamente quiénes somos y algunos que no saben quiénes somos. ¿Ves? Pero en medio de todo eso, aleluya, algunos de nuestros enemigos saben que estamos en ascenso y que nuestra, aleluya, nuestra ascensión, nuestra restauración es lo que ellos llamarían inminente. Y por eso están haciendo todo lo posible para detenerlo o ralentizarlo. Tienes que entender que desde la esclavitud nuestro pueblo siempre ha estado intentando levantarse. Siempre. Desde el momento de la proclamación de emancipación comenzó un gran levantamiento. Incluso durante la reconstrucción, cuando había más gobernadores negros, más concejales negros, más alcaldes negros, fue un gran levantamiento. Acabábamos de aprender a leer y fue un gran levantamiento. Un gran número. Negocios, un gran levantamiento, amigos. Y luego vinieron con leyes, Jim Crow, el impuesto al voto. ¿Y qué pasó? Lo volvieron a echar abajo. Está bien. Poco tiempo después de eso, ahí vamos de nuevo, volviendo a levantarnos en los años 20. Teníamos nuestros propios vecindarios, teníamos lo nuestro. ¿Cómo es que teníamos nuestras propias cosas buenas y malas? ¿Alguien me escucha aquí? ¿Está bien? Pero estábamos volviendo a levantarnos. ¿Y qué hicieron en esos días? Empezaron a quemar vecindarios, ¿saben? Black Wall Street, simplemente destruyendo Greenwood, Rosewood, empezaron a destruir. Y empezaron a poner esas estatuas en medio de la ciudad, de esos viejos generales confederados. Eso ha sido, hombre, eso ha sido hace 50, 60 años. ¿Por qué vuelven a poner eso ahí? Es para derribarlo. Recuerda, tal como el hombre piensa, así es. Ten presente esa estatua. Fuiste esclavo y podrían regresarte. Y tras los años 20 volvemos a bajar. Luego llegaron los años 60 y la gente se dejó crecer el cabello. Deberían haber visto al señor Dwight cuando les crece el pelo. Y marchaban y se desgarraban y ni siquiera saludan, simplemente dicen, fuerza. Vamos, señor. Dwight, dale con una de esas cosas, hombre. ¿Ves cómo lo hace Wudios? Oh, sí, mira, algo se estaba moviendo. Publicar nuestra propia música, nuestros propios negocios. Algo se estaba moviendo de forma extraña, tío. ¿De verdad está todo bien? Luego llegó la epidemia de las drogas. Para frenar aquella década de los 60, introdujeron crack en el barrio, heroína en el barrio. Y mira, volvió a bajar. Pastor, lo que está diciendo, escúcheme. Todo lo que tu enemigo intente hacer para arruinarte, acabará arruinándolo. ¿Alguien me escucha aquí adentro? ¿Está bien? Y si miramos nuestra historia en una línea de tiempo, todas esas cosas estaban destinadas a hacernos daño. Pero esas cosas no nos hicieron daño, no, nos hicieron más fuertes. ¿Alguien me escucha? Y Dios permitió que nos pusieran abajo porque no era nuestro tiempo. Pero ahora es nuestro momento. No habrá más humillaciones. Ya no va a ser así. Podrían volver a probar esas drogas, pero no seremos nosotros los que nos engancharemos. ¿Dices por qué? Ya pasamos la epidemia del crack. Teníamos tíos y tías. Lo hicimos todo. Hubo algunos papás y mamás aquí. Generación que vio disminuir esa epidemia. Ante la próxima sabremos qué hacer. Ya lo hicimos, ya pasamos por eso. Ya está, camisa comprada. No queremos líos. Ustedes nos enseñaron bien. Solo di que no. No vamos a jugar con eso. ¿Hay alguien aquí? Porque esa experiencia trabaja con paciencia. Y lo que ellos pretendían para mal resultó para bien. Y lo que introducen en nuestras comunidades para arruinarnos.
Ellos pensaban que estaban atrapados. Muy bien, ya casi termino. Ya casi termino. Ya casi termino. Aquí vamos. Escuchen, anoche tuve un sueño. Y estaba en una tienda. Estaba en una tienda del barrio, ¿saben? Quiero decir, este es un sueño de la actualidad. Es que sigo siendo yo, aunque ya no sea joven. Soy yo, simplemente yo. ¿Sabes a qué me refiero? Yo ahora. Estoy en el barrio, como todos saben, me gusta visitarlo de vez en cuando, así que paré en la tienda. Me parece que está bien. Ahora estoy en la tienda y es de propiedad negra. Dije, eso es diferente. ¿Ves? No solo estoy en una tienda de dueños negros, sino que hablamos de Dios con el dependiente en mi sueño. Es un negocio negro y hablamos de Dios, hablamos de ustedes. Estamos entrando en el tema, es piadoso. Estoy en la tienda de su dueño. Estamos mirando alrededor y hay otras personas de diferentes razas en la tienda. Y no están actuando como ellos mismos. Y dos de ellos empiezan a pelear en la tienda justo a mi lado. Así que dejo que ellos sigan peleando. ¿Sabes bien a lo que me refiero? Ya sabes, yo simplemente no me voy a meter en ese lío. Ellos ruedan y hablo de pelear en serio. Y el dependiente me mira, ¿sabes? Sacó una de esas cosas que nos hacen. Parece que le caía bien. Como esa es la forma en que actúan, ¿sabes? El sueño me confundió porque los colores estaban desordenados. Directo hacia arriba. Porque actuábamos como ellos y ellos actuaban como nosotros. Dije, ¿qué está pasando? Y tuve ese mismo sueño anoche, justo antes de subir hoy aquí ante todos ustedes. Sí. Y Dios quería que te dijera que se avecina un cambio. Seremos dueños, haremos lo nuestro y sabremos cómo comportarnos. Hubo una gran disparidad. Mientras él y yo hablábamos de Dios, ellos rodaban por el suelo otra vez. ¿Sabes a lo que me refiero? Escúchame. Ellos pensaban que Israel estaba atrapado. Y pensaban que eso iba a ser su ruina. Pero la ruina en realidad era para el faraón. Y al ver todas las cosas que nos han hecho, redistribución de distritos, brutalidad policial, terrorismo, liberar guerra biológica bajo el pretexto de epidemias, crear desiertos alimentarios, drogas en nuestros vecindarios, armas en nuestros vecindarios, el ciclo de la escuela a la prisión, todo eso estaba destinado a nuestra ruina. Y te digo, no puedes romper lo que Dios tiene en sus manos. ¿Alguien me escucha aquí? ¿Está bien? Sí, miren, vamos, músicos, vengan y ayúdenme. Pero ahora tengo que contarles otra historia. Nunca van a adivinar esta, tengo que contarles esta. Cam, estoy trabajando adentro en la oficina del fiscal de distrito aquí. Y estoy a cargo de la sección de drogas, procesando casos de narcóticos. Y dirigiendo los diferentes programas, tanto para usuarios como para vendedores. Así que estoy dirigiendo ese programa y haciendo lo mío. Y notamos que había muchas armas en las calles en ese momento, mucha violencia armada. Y eso era en aquel entonces. Y ahora hay aún más violencia armada en la ciudad. Así que voy con el fiscal de distrito de ese entonces. Y no solo con el fiscal, ¿de acuerdo? Fui con el jefe de policía y varios de ellos para decirles, escuchen, saquemos estas armas de las calles. Ideamos un programa de recompra que estaban implementando en las grandes ciudades. Lo hacían en California, lo hacían en Nueva York y eso estaba sacando las armas de las calles. Íbamos a pagarles para que trajeran sus armas y así sacarlas de las calles. Habíamos hablado con la iglesia y le conté a la ciudad y a todos. Les dije, escuchen, no van a tener que pagar nada. Filadelfia daría tarjetas de regalo y pagaría a la gente por sacar armas de las calles. Sería fácil. Usaríamos nuestro estacionamiento. Usaríamos nuestras instalaciones. Usaríamos a nuestros voluntarios.
Les estoy presentando este plan. No le costará nada a la ciudad, pero habrá menos armas en las calles. Hermano, ¿puedo decirte que rechazaron ese plan? Lo rechazaron una vez cuando yo estaba en la oficina del fiscal. Lo volví a presentar hace como un año tal vez. Hace un año lo rechazaron de nuevo. Al rechazarlo otra vez, noté que había poderes en la sombra que no querían que las armas salieran de las calles. Noté que muchas de las armas que están en la calle están siendo colocadas allí a propósito. Me terminé dando cuenta de que incluso a veces, incluso en esta pequeña ciudad, adquirían armamento a las propias fuerzas de seguridad del Estado, ¿ves? Y entonces me dije a mí mismo, Señor, ¿por qué razón querrían que estas armas siguieran en las calles? ¿Por qué alguien querría que nos matáramos entre nosotros? ¿Sabes? Y hay un grupo de personas en cada ciudad, amigos, principados, potestades, maldad espiritual en las alturas, que son usados para mantener determinados elementos en su lugar, para que sigamos aniquilándonos unos a otros y destruyéndonos. ¿Estás de acuerdo con esto? Y así nos sentimos atrapados. Pero llegará ese momento inevitable en que la trampa se terminará revirtiendo por completo. Ese día está cada vez más cerca de suceder. ¿Sabes? Para no hacer el cuento largo, y lo terminaremos el domingo, pero Israel está atascado. Están entre esas montañas, el poderoso ejército de Egipto y el mar al otro lado. Tengo en mi mente que no tienen a dónde mirar, no tienen a dónde ir excepto hacia arriba. Arriba siempre está abierto. No importa cuán atrapado te sientas, arriba siempre está abierto. Siempre podemos mirar a los montes de donde viene nuestra ayuda. Siempre podemos orar. Y vamos a ver que eso fue exactamente lo que hizo Moisés. Siempre tenemos un cielo abierto, amigos. Por eso David dice en la Escritura, en el Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí, me rodee, aún en esto estaré confiado. He venido aquí para traerte confianza esta noche, que no importa cómo se vean las cosas, tú estás bajo un cielo abierto esta noche y Dios está escuchando atentamente el clamor de su pueblo. No importa. Aleluya. Aleluya. Que podamos, que estemos rodeados, no importa. Dios sigue teniendo el control. Muy bien, Él sigue teniendo el control. Él sigue teniendo el control. Él aún controla. Ujieres, abran las puertas. Aleluya. Sé que los retengo hasta tarde, pero para esto vinimos. Manejamos para esto. Volamos para esto. Estamos aquí para esto. Estamos aquí para esto. Es por eso que puedes dormir hasta tarde el día de mañana. Oye Dios, no nos vamos a reunir hasta tarde en la noche. Oye Dios, estamos aquí para esto. Estamos aquí para esto. ¿Sabes? Sería negligente de mi parte no contarte sobre el aleluya cuando Satanás pensó que nos tenía completamente rodeados. Habiendo pecado sin su gloria, el pecado pagaba muerte e íbamos directo al infierno. Él nos había rodeado, pero se le olvidó cerrar la parte de arriba. Podíamos mirar hacia arriba. Hace 2000 años, un hombre llamado Yeshua, quien es el verdadero hijo de David y la raíz de Isaí, el poderoso león de la tribu de Judá, vino a su pueblo escogido para salvarlos de todos sus pecados y darles la redención. En ese momento no estábamos listos para Él porque no se veía como queríamos que se viera. No poseía ninguna belleza ni atractivo que deseáramos. La Biblia dice, aleluya.
Él vivió la vida perfecta, la vida que nosotros no pudimos vivir. Y luego murió en la cruz. Cuando murió en esa cruz, murió como un sacrificio, un sustituto. El Cordero de Dios que quitaría ¿qué? Los pecados del mundo. Murió y fue sepultado. Y esto es lo que celebramos durante la Pascua, ese Cordero. Pero el domingo también vamos a celebrar que al tercer día Él resucitó. Fue una resurrección. Fue una resurrección. Y en ese momento Él abrió un camino para nosotros, amigos. Estábamos rodeados, pero Él rompió las defensas del enemigo. Y Él abrió un camino. Y el camino es sencillo. Que aunque todos somos pecadores, cuando admitimos nuestros pecados y creemos en Yeshua como nuestro Salvador y lo confesamos como nuestro Mesías, Dios dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Él abrió un camino. Si estás aquí esta noche y no sabes si eres salvo, si no sabes si murieras esta noche, si lo lograrías o no, queremos orar contigo en este altar. Y vamos a hacer este llamado al altar y vamos a orar juntos como una familia. Pero también, si estás aquí esta noche y estás en error, ves lo que dicen las palabras sobre cómo se ve la gente. Estás aquí y sabes quiénes son las personas, pero prefieres ser tu propio hombre o tu propia mujer en vez de ser de Yah. Este llamado al altar es para que te pongas a cuentas con Dios, para decirle que está bien y pedirle un cambio de dirección. Y este llamado al altar también será para quien sienta que necesita un toque de Dios, una bendición de Dios, una sanidad de Dios. Si necesitan paciencia mientras Dios los lleva por el camino largo, ese sigue siendo el camino de Yah. Para eso será el llamado al altar. Así que vengan, yo me haré a un lado. Vamos a orar en este altar y luego nos despediremos hasta mañana. Aleluya. El altar está abierto. Pueden venir. Pueden venir. En el nombre de Yeshua pueden venir. Sí, aleluya. Aleluya. Te alabamos. Te damos muchas gracias, Señor Dios. Muchas gracias, Señor Dios.